ese trabajo de solidaridad internacional que hicimos ha sido reconocido como uno de los mayores movimientos de solidaridad en el mundo en las últimas décadas, porque verdaderamente fue masivo. La Asociación de Veteranas de El Salvador y la Asociación de Mujeres Veteranas de la Guerra Civil de El Salvador presentan Caminos de Esperanza, voces y relatos que cambiaron la vida y la historia en El Salvador. Esta serie recopila momentos históricos y trascendentales de la Guerra Civil de El Salvador, contadas desde las voces, luchas y experiencias de mujeres veteranas con una visión intergeneracional para que sus luchas y experiencias se conozcan, generen reflexión y sobre todo para no repetir la historia. Cada episodio es un aporte al reconocimiento de la participación de muchas mujeres durante el conflicto armado y una contribución a la memoria histórica de nuestro país. Durante la Guerra Civil de El Salvador, el FMLN también impulsó el trabajo diplomático y de solidaridad internacional. Diversas personas apoyaron el Frente Exterior, como le denominaban, y lograron diferentes apoyos para la causa revolucionaria. Uno de los frutos de este trabajo fue la Declaración Franco-Mexicana, donde se reconoció al FMLN como una fuerza representativa del pueblo salvadoreño. Para este episodio nos acompañan Sonia Baires, es socióloga, investigadora en diferentes temas, entre ellos género, urbanismo, migraciones y desastres. En años anteriores trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sonia también fue parte de la Comisión de Solidaridad Internacional del FMLN en los 80, que atendía el trabajo de solidaridad internacional en el exterior. También ha sido parte de las Dignas y es colaboradora de la colectiva feminista. También nos acompaña Carla Guevara, transfeminista, abogada y directora de Asociación Colectivo Alejandría. Además, es secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI. Carla, junto a otros activistas, fueron quienes lograron que en 2015 se reformara el Código Penal para tipificar los crímenes motivados por odio a la orientación sexual e identidad de género. Carla trabaja incidencia y redes de apoyo regionales por las luchas y demandas de la población LGBTI. Soy Clancy Rosa, periodista feminista, y estaré moderando este espacio. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio. En este episodio hablaremos sobre trabajo de solidaridad internacional. Queremos agradecer a Sonia y Carla por estar acompañándonos en este programa. Les doy un breve espacio para que puedan saludar a la audiencia. Muchas gracias, Clancy, y un saludo fraterno para toda la audiencia de este programa. Gracias por la invitación y un saludo también a les que nos están escuchando. Sonia, quisiera iniciar con usted y preguntándole un poco sobre en qué consistía ese trabajo internacional y desde su experiencia, ¿cómo fue que participó en ese trabajo? El movimiento, porque fue realmente un movimiento de solidaridad que se desarrolló en los años 80 para El Salvador, surgió en muchos países. Yo lo ubico principalmente, por ejemplo, en América Latina. México fue un centro de actividad, y en Estados Unidos y Europa. También en los años 80 sucedió y coincidió con este movimiento la huida de muchos salvadoreños. Por ejemplo, los que comenzaron a migrar de las zonas de guerra hacia Estados Unidos especialmente, y muchos se quedaron en México. Entonces estos salvadoreños que se comenzaron a ir incidieron en otros salvadoreños que ya vivían en esos países para que se organizaran y formaran comités de solidaridad y comenzaran a desarrollar campañas de levantamiento de fondos, campañas de apoyo, por ejemplo, a capturas. Todo el tema de derechos humanos en esa época fue fundamental porque era una represión masiva, la del ejército contra la población en distintas zonas del país. En mi caso personal, yo ya estaba organizada aquí y fui delegada con la tarea de trabajar, a crear también instituciones que ayudaran. En el caso de México y de Estados Unidos fueron iglesias las que apoyaron nuestra causa, porque son las que sirvieron de refugio para los migrantes que iban huyendo de la represión y los acogieron. Yo llegué a México primero y
trabajábamos con el Comité de Solidaridad. Era una época completamente distinta a la actual, en el sentido de que hay cambios globales que influyeron. En México había un movimiento, la clase media ha sido muy grande, era un periodo como de bonanza y de mucha efervescencia política en general. Entonces, la gente era extremadamente solidaria. O sea, te acogían en su casa, te daban de comer, o sea, y sin tanta cosa, pues, es decir, partían de la solidaridad humana y de que el país estaba realmente en una situación complicada por la represión y luego la guerra. Vivíamos de lo que podíamos recibir y de con lo que podíamos, o a veces con apoyos de la familia personal. En mi caso, mis hermanos y hermanas fueron muy solidarios, y si yo necesitaba, pues me auxiliaban. Pero así fue como empezamos. Y llegamos a casa y nos tocaba, y dormíamos en el suelo. O sea, me tocó dormir en el suelo o dormir también en casas, en cama, sin problema. ¿Cuántos años tenía Sonia en ese momento? Tenía como 17, 18. Wow. Entre 17 y 18 me organicé aquí. Y salí del país en marzo, no, después de marzo, como en mayo, junio de 1981. Entonces yo viví todo el conflicto armado ya en su desarrollo fuera del país, haciendo este trabajo. En Estados Unidos trabajamos también con las iglesias y creamos instituciones que apoyaban también a los salvadoreños que iban llegando, como servicios sociales y legales para que ellos lograran refugio en Estados Unidos. La católica, todas las iglesias protestantes y católicas que llevaban a los migrantes a través de la frontera indocumentados y de ahí los trasladaban a iglesias o a casas, ¿verdad? Y les ayudaban a iniciar los procesos legales para lo del refugio político. Durante los años 80, todo eso pues fue relativamente sencillo porque la situación aquí en el país era más que evidente y ya estábamos en guerra. Entonces, como trabajábamos en colectivos, yo tuve la experiencia de dirigir el colectivo del trabajo de la organización con la que yo trabajaba, la RN, en Estados Unidos. Y todos mis compañeros eran hombres. Entonces, esa fue una razón que me llevó progresivamente a tomar conciencia del tema de género, por ejemplo, porque a pesar de que mis compañeros eran solidarios, eran buena onda, vamos a decirlo así, tampoco lidiábamos con cosas, pero sí lidiamos con temas en los que yo en retrospectiva veo la ceguera que había sobre el tema de género. Por ejemplo, nos tocó discutir el tema de una compañera que era lesbiana, pero el partido no tenía políticas allá en Estados Unidos, en un país donde ya eso era normal, era parte ya de la cultura establecida, no había rechazo y nadie sabía qué hacer, ¿verdad? Pero tampoco se cuestionó por qué nos tenemos que meter nosotros ahí si es su vida personal. ¿Me explico? Y creo que en aras de eso, de lo político mal interpretado y de la ignorancia, se tomaban decisiones equivocadas. En ese caso no fueron decisiones dramáticas, pero tampoco fueron las más acertadas. Yo lo ubico como no teníamos idea, pero yo quiero decir, personalmente comencé a tomar conciencia de que nosotras éramos diferentes. Pero bueno, regresando al trabajo de solidaridad, hubo comités de solidaridad en Alemania, en Francia, en Bélgica, bueno, y eran comités de solidaridad que básicamente juntaban dinero. En esa época fue juntar dinero para enviarlo a El Salvador,
por las formas que se pudiera. En algunos casos institucionalmente, como donaciones, ¿verdad? Como organizaciones de cooperación. No estamos hablando de la cooperación de gobiernos, sino de la gente. Y allí es donde las iglesias jugaban un papel, ¿verdad? Porque tenían toda la institucionalidad establecida y se canalizaba para proyectos de población civil acá. En algunos casos en zonas conflictivas, ¿verdad? En algunos casos a organizaciones no gubernamentales que durante los años 80 eran bien incipientes. Fue recolección de dinero, fue campañas de educación, ¿verdad? Sobre lo que estaba pasando en el país para poder tener más apoyo. Fue delegaciones que venían de visita al país. En el caso de Estados Unidos hay congresos estaduales o de los estados y el Congreso Federal, que es el nacional. Entonces ahí se convencía a representantes en esos congresos para que vinieran en delegaciones, así como personas de iglesias y todo. Y en algunos casos, con alguna de esa gente venían un montón de otras cosas, hasta logística. Hubo delegaciones también que venían con fines específicos de venir a ver personas en las cárceles y de buscar su liberación. En aquella época, las campañas por los derechos humanos con Amnistía Internacional, con WOLA, con los organismos de derechos humanos en Estados Unidos e internacional, con Oxfam, fueron bien efectivas, porque la dictadura no podía negarse completamente a que esta gente no entrara, por ejemplo, a las cárceles. Entonces entraban y ayudaban. Y luego los presos políticos también se habían organizado, ¿verdad? Entonces había formas y canales. Ese trabajo de solidaridad internacional que hicimos ha sido reconocido como uno de los mayores movimientos de solidaridad en el mundo en las últimas décadas, porque verdaderamente fue masivo. Previo a eso, y también hubo un antecedente, fue el movimiento de solidaridad con Nicaragua. Y antes de eso, pues ustedes saben que la causa palestina siempre ha estado presente. Y lo que pasaba es que personas solidarias, humanitarias o políticas progresistas o de izquierda en esos países fueron migrando de movimiento en movimiento, ¿verdad? Con el movimiento que estaba como más necesitado en el momento. Y así es como mucha gente que trabajó por Nicaragua pasó al movimiento salvadoreño, ¿verdad? Después, cuando ya Nicaragua se resolvió y nosotros pasamos 10 años en guerra. Trabajábamos en paralelo con los compañeros y compañeras que hacían el trabajo de diplomático, ¿verdad? Porque había una retroalimentación en todos los ámbitos del trabajo internacional. Claro. También llegaban delegaciones de comandantes o de representantes o de compañeros de aquí para allá a alimentar un poco el análisis. O sea, que fue tejer un gran, bueno, aunque un sistema pues internacional, cómo funcionaron, ¿verdad? Y creo que eso es importante. Y también quiero entrar ya con Carla en la temática, y es, Carla, también si ves ahí conexiones o similitudes entre ese trabajo de solidaridad internacional con el trabajo que actualmente se hace por las luchas, en este caso luchas feministas, luchas LGBTI, que sabemos que han tenido eco a nivel internacional, ¿verdad?, en los últimos años con casos específicos y con estas luchas que he mencionado. Sí, claro. Yo creo que es importante mencionar de que lamentablemente, bueno, hay un dicho que dice que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y lamentablemente en El Salvador cada cierto tiempo repetimos esta misma historia, porque definitivamente hay cambios sociales cada cierto periodo. Tuvimos cambios sociales en la época de los 80s, en la época de los 90s, cuando ya se firman los acuerdos de paz y se hacen las reformas a la Constitución. Y luego ahora estamos viviendo la misma, tal vez no represión como en la época de los 70s o 80s, pero
con otro tipo de represión, ¿verdad? Hay muchísimas similitudes, ¿verdad? Principalmente porque al final también la cooperación internacional y tejida de redes que hay a nivel internacional siempre están ahí y siempre van a estar ahí de alguna manera, porque hay que también ver, y quizás la gente, la mayoría de las personas salvadoreños y salvadoreñas lamentablemente no reconocen que a los estados se les exige, ¿verdad? Porque los estados obviamente, los estados no reconocen derechos, nunca van a reconocer derechos. Los estados otorgan derechos, pero para que puedan otorgar los estados derechos, existe una lucha, ¿verdad? Existe una lucha de exigencia, pero ¿qué está pasando ahorita? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas en este país están de alguna manera teniendo el poderío que de alguna manera tenían también en los 80s. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, hay un incumplimiento de los acuerdos de paz de seguir reclutando más personas para las Fuerzas Armadas cuando uno de los acuerdos de paz precisamente era reducir las Fuerzas Armadas. Lo utilizan para la misma represión del pueblo. Y si te fijas, como digo, es más o menos la misma historia, porque al final están en las zonas más empobrecidas, están en las zonas rurales, están en las grandes urbes. La gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque vivimos obviamente en un régimen de excepción. En los 80 vivíamos bajo un régimen de excepción, con la única diferencia que vivíamos también bajo un toque de queda. Y la gente dice, sí, pero el régimen de excepción es para las personas malas. Pero ¿quién mide que una persona es mala o que una persona es buena? ¿Quién lo mide? ¿Los militares en la calle? ¿Los policías en la calle? Vemos, por ejemplo, también de que no hay una institucionalidad tampoco en el país que nos permita, en el caso de una violación de los derechos humanos, ¿a qué institución voy a ir si no existe una institución actualmente en la cual va a responder o a velar por mis derechos? Entonces, obviamente, si lo vemos desde ese punto de vista, toda esta tejido de redes que se dio en la época de los 80 se está dando ahora. Y no solamente a nivel internacional, es que lo vemos a través también de los movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento LGBTIQ+, el movimiento ambientalista, el movimiento de las personas con discapacidad, el movimiento de personas indígenas, el movimiento de afrodescendientes y otros movimientos más que también se están uniendo de alguna manera, tejiendo estas redes, porque no sabemos en unos años. Que vamos a seguir esperando hasta que exista realmente una represión directa donde te prohíban, por ejemplo, que prohíban marchar, como se originó en los 80. Entonces, yo creo que ese tejido de redes es sumamente importante, ¿verdad? Y creo que también a nivel internacional, no solamente de la cooperación, como ya lo decía Sonia, o sea, es que todo eso es sumamente importante, pero también el tejido de redes a nivel internacional de otras organizaciones sociales. De la ¿verdad? gente. De las personas, exactamente, de las personas. Eso es sumamente importante, el trabajo comunitario. Yo creo que en estos últimos años dejamos ese trabajo en las comunidades de alguna manera descuidadas. Y quizás algo más importante también en este tejido de redes y que lo vemos actualmente también, es el hecho de que no se nos olvide nuestra memoria histórica. Y es que el problema es que nos están destruyendo la memoria histórica. Están diciendo de que realmente la guerra civil no sirvió para nada. Por supuesto que la guerra civil sirvió para algo. Por supuesto que las 75,000 muertes que hubo durante la guerra civil, que incluían desapariciones, tienen un peso importante en nuestra memoria histórica precisamente para no repetir lo que se está viviendo actualmente. Creo que esto es importante y que creo que es muy interesante poder hacer esta conexión exactamente del pasado y el presente, porque realmente se están repitiendo los mismos patrones. Preguntarte, Sonia, en estos años, en los 80, cuando estuviste participando, ¿cuál fue el impacto o la importancia del trabajo internacional, por ejemplo, para liberar presos políticos o para visibilizar esa situación? Fue sumamente importante.
especialmente cuando el reclamo o la reivindicación viene de personas reconocidas en esos países, ¿verdad? O internacionalmente, ¿verdad? Esa es la importancia de lograr apoyos. A mí se me quedó una cosa que yo encuentro que sería muy buena para la actualidad, es que nuestro movimiento logró el apoyo de un montón de gente rica, por cierto, de esos países. Pero así un montón de gente que apoyó nuestra causa económicamente, porque se necesita dinero para hacer muchas cosas. En el tema de las redes, yo creo que hay que recuperar redes de relaciones en el exterior o hacer nuevas redes, ¿verdad? O retomar nuevas redes, porque esas se vuelven fundamentales, tanto para la liberación de personas como para ayudar en momentos de crisis cuando hay problemas de capturas o de situaciones que las familias quedan en el aire, ¿no? La familia, los hijos, compañeras, compañeros, etcétera. Porque Carla ha hecho la relación de cómo 50 años después estamos en un ciclo regresivo para toda América Latina casi y del mundo. Eso cambia el contexto. Pero yo creo que la lucha o la organización basada en la reivindicación por los derechos fundamentales, porque son fundamentales, sigue siendo válida ahora como lo fue en el pasado. Y que es eso, esa lucha por los derechos, lo que puede posibilitar más organización aquí, porque la organización aquí se ve dificultada, Carla, con la represión, como internacionalmente, ¿verdad? Porque no es como que el contexto es para que, sí, no, yo voy a apoyar allá, ¿verdad? No, también la gente en otros países está en otras situaciones. Y las generaciones han cambiado. En algún momento va a caer a que fortalezca movimiento aquí y afuera. Porque siempre hay una parte en ser solidario con otro país, como nosotros podemos ser ahora con Palestina, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo, aunque no podemos hacer mucho desde aquí, somos parte de un planteamiento político progresista, vamos a decir, ¿verdad? De por la justicia social. Entonces, también las personas que nos ayudan en otros países tienen una agenda de justicia social. Sí. Entonces, hay que encontrar esas agendas o buscar el encuentro con las agendas progresistas de esos países, de otros países, para fortalecer los vínculos que se vuelven fundamentales. En el pasado fue fundamental. En algún momento uno puede caminar en sentido distinto, ¿verdad? Por distintas razones. Tal vez no tanto en lo político, pero humanamente, carreras distintas, etcétera. Pero cuando tenés vínculos de ese tipo que unen un pasado, unen una lucha, una historia, lo vivimos también las compañeras veteranas. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, somos veteranas de guerra, pero por alguna razón unas nos mantenemos juntas, otras no, ¿verdad? Otras tienen heridas que sanar, otras, etcétera. Otras mantenemos la idea de la importancia de la organización, ¿verdad? Mientras otras han optado por olvidarlo. No, depende de la historia de cada quien. Pero mantener eso en perspectiva es importante, porque al final las personas contamos y tú cuentas ya en tu lucha y la de el colectivo. Carla, frente a eso también quería preguntarte si como población LGBT si enfrentan algún tipo de barreras, digamos, a la hora de crear estas redes a nivel internacional o cómo se están gestando estas redes. Estos avances no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Con grupos, con gobiernos fascistas, con gobiernos neonazis, hay que hablarlo como es, están resurgiendo esos gobiernos neonazis. Y el punto más débil que se tiene a la hora de tejer estas redes, ¿verdad? Obviamente es la falta de financiamiento, ¿verdad?
ya se hace muy poco, por ejemplo, para poder tener, por ejemplo, encuentros regionales y poder tener buenas prácticas en esto. Creo que quizás algo que tenemos a nuestro favor obviamente es la tecnología. El COVID la pandemia del COVID nos permitió de alguna manera desarrollar también las tecnologías y las comunicaciones en las redes sociales, a través de grupos, a través de aplicaciones también. Siento que no debemos olvidar esto, ¿verdad? No debemos olvidar de que hay un contexto político-social que está avanzando, pero que eso nos debe permitir generar más sinergias a nivel internacional a través de ese tejido de redes. O sea, yo sé que a veces nuestras agendas son tan apretadas que muchas veces no nos permite darle seguimiento, ¿verdad?, a ese tipo de redes por todos los contextos nacionales que cada país y que cada organización tiene en sus países. Es que eso es también importante mencionarlo. O sea, México tiene sus problemas, Argentina tiene sus problemas, Colombia tiene sus problemas, Chile tiene sus problemas. En varios países de Europa vemos gobiernos fascistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que cuando llegan gobiernos fascistas, apoyan las guerras para combatir el comunismo, que sabes que esa siempre ha sido como una forma de los gobiernos fascistas de instaurarse en el poder, ¿verdad? Eso pasó en los 80, ¿verdad? Está pasando actualmente, ¿verdad? De que engañan a la gente con esto del comunismo, y eso permite que existan los avances de gobiernos fascistas tanto a nivel latinoamericano como europeo. Entonces creo que eso hay que ponerle mucha atención y principalmente a la hora de tejer redes, buscar, ¿verdad?, esos apoyos internacionales, que probablemente si se te cerró una puerta, por ejemplo, en determinado país, porque un gobierno dice ya no vamos a apoyar a organizaciones que están en Latinoamérica, ¿cuál es mi beneficio que voy a apoyar organizaciones en Centroamérica? Ahora nosotros hemos tenido recortes de presupuestos, por ejemplo, precisamente porque hay gobiernos que dicen ¿y por qué los impuestos de los ciudadanos de aquí de Europa vamos a invertir, por ejemplo, en Centroamérica? ¿Cuál es la ganancia? Entonces, y dicen, prefiero mejor invertir en la guerra contra Ucrania, ¿verdad? Porque hay un avance del comunismo con Putin, ¿verdad? Entonces, mejor apoyo a la guerra de Ucrania, o apoyo, por ejemplo, a la guerra con Israel que tiene obviamente contra Hamas, dicen, pero realmente es una represión contra el pueblo palestino. El Fondo Mundial, por ejemplo, está en peligro de no tener, por ejemplo, en esta nueva recolección de fondos que hacen con los países más ricos y más que tienen mayores posibilidades, hay un peligro de que se recolecte menos dinero. ¿Y qué implica eso? Que ya no va a haber apoyo a los países, por ejemplo, de Latinoamérica. Ahorita, por ejemplo, hay una emergencia con la epidemia del VIH en África, por ejemplo, que no logran controlar la epidemia. La mayor parte de financiamiento va para África, y si hay un recorte de presupuesto de los países para apoyar, por ejemplo, con la lucha contra el VIH, quienes vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser los países centroamericanos, quienes todavía dependemos de financiamiento, por ejemplo, del Fondo Mundial. Y ese es un ejemplo que te pongo en algo de la salud sexual y reproductiva, pero hay una cantidad de ejemplos que yo te puedo poner, ¿verdad?, en el apoyo, por ejemplo, inclusive a la protección del medio ambiente. Son pocos los movimientos ambientalistas que están dando una respuesta, ¿verdad?, a esa depredación del medio ambiente. Entonces, eso, como digo, hay que ponerle ojo a la hora, por ejemplo, digo, de tejer redes y ¿por qué no? O sea, tener las buenas prácticas que hubo, lo que Sonia decía, a través de este tejido de redes, aplicarlo en el día de ahora y mejorarlo. Tal vez dos cosas que vinculo con lo que ha dicho Carla. La incidencia en las agendas, porque lo que ha cambiado son las agendas de esos gobiernos, de esas instituciones, y al final de la gente. Yo creo que el trabajo de incidencia es más fino, lo que necesitamos ahora, porque por lo que tú dijiste, la represión no es masiva, entonces no se ve, la gente no cree que hay represión, y si no lo creen aquí, menos internacionalmente. Ese es uno. Y lo otro es el trabajo territorial. Fíjense que de los esfuerzos de solidaridad que yo he visto que perduran son esa cosa de los hermanamientos.
de comunidades, de pueblo a pueblo, que todavía existen. Digo que yo pensaba, bueno, ya se acabó de aquella cosa, no, pero de nuevo, la gente se identifica, vea, hay personas ahí, hay comunidades que siguen organizadas, que siguen luchando y han logrado mantener esos vínculos. Entonces, también hay que darle una mirada al trabajo territorial y las agendas, porque al final lo territorial es lo que perdura también. Estás ahí, es tu arraigo, es tu identidad, una de tus identidades. Preguntarle concretamente el aporte de las mujeres al trabajo en el exterior. O sea, ¿cuál considera usted que fue, cómo fue que se tejió? Ya nos contó que la mayoría eran mujeres, pero en realidad es una parte también de la historia que se desconoce bastante. Sí, en el trabajo internacional hubo participación de muchísimas mujeres, y desde mujeres de tercera edad a jovencitas, vea, porque por la naturaleza de nuestra lucha había esa oportunidad, y los migrantes, las mujeres migrantes que ya tenían años de estar establecidas y todo, fueron muy solidarias en apoyar a otras mujeres y a otras personas. También hubo mucho aporte de mujeres en el trabajo internacional en la Comisión de Solidaridad Internacional. Yo creo que en esos años había, como el lema era, bueno, si logramos el triunfo, vea, cuando logremos el triunfo, vamos a tener la liberación de las mujeres, cosa que hemos desmitificado después. Pero en esa época, con ese discurso, habían mujeres destacadas. Vea, mujeres destacadas, las que fueron parte de la Comisión Político-Diplomática, Nidia Díaz, aún Ana Guadalupe Martínez, que la historia decanta, pero que en su momento fueron mujeres destacadas y mujeres líderes. Lo que pasa es que normalmente los liderazgos eran masculinos. Entonces no había debate al respecto, no había discusión. Entonces, si lograba llegar ahí, bien, al costo que fuera, ¿verdad? Porque normalmente las mujeres tenían un costo por tener hijos, por tener familia, etcétera. Abandonaban todo, y eso es un costo que se ha evaluado, analizado en los años 90, en la posguerra, pero en su momento fueron mujeres aguerridas. Yo trabajé, no te puedo nombrar personas, pero te digo, tengo amigas, hermanas, y me recuerdo que de las cientos de casas, ¿verdad?, que uno anduvo rodando de casa en casa, la mayoría eran mujeres solidarias que se abrían a apoyarnos. Okay. Entonces sí, yo en ese terreno creo que nuestra participación como mujeres fue significativa, fue reconocida parcialmente o muy poco, ¿verdad? Y en la posguerra desconocida, ¿verdad? Porque hay una evolución ahí que no va en sentido positivo. El enfrentamiento, el descrédito, lo mala onda que se da por parte de algunos partidos, ¿verdad?, hacia el liderazgo de mujeres, ya más con un perfil feminista en la posguerra, aquí fue muy fuerte. Entonces ahí fue donde desmitificamos, ¿verdad?, que realmente éramos iguales o que nos veían como iguales. Entonces hubo que tomar otro camino. Yo no tengo ni la menor duda de que hay organizaciones hermanas. A pesar de nuestras diferencias, sabemos que en algún caso de peligro estamos, creo, ahí todos, todas y todes de alguna manera acuerpándonos, que es lo principalmente, ¿verdad? Así que yo ese es el mensaje que dejo. O sea, sigamos tejiendo redes, sigamos acuerpándonos, que creo que esto es lo importante siempre para poder hacer frente principalmente a contextos sociopolíticos difíciles o cuando hay avances de gobiernos fascistas.
Bueno, compañeras, muchísimas gracias. Sonia, Carla, yo creo que ha sido muy emocionante escucharles. Bueno, yo me emociono mucho siempre que escucho la memoria y a las compañeras veteranas compartir sus experiencias, justamente porque también para nosotras creo que es reconocer, digo, para nosotras feministas medianamente jóvenes, ya pasó de los 30, reconocer pues que no partimos de cero, ¿no? Que hay un gran camino que a las compañeras han dejado y que este espacio también de poder vincular esas luchas y ese camino que seguimos tejiendo pues es importante, y eso creo que es lo que hemos hecho también en este espacio. Así que agradecemos mucho a nuestras invitadas y también a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias también al equipo que hace posible este podcast, a William Adrián y a Yoshi García por hacer posible este espacio, y muchísimas gracias a todas las personas que han seguido cada uno de los episodios. Llegamos al final y nos escuchamos en el próximo capítulo. Comparte este podcast con tus contactos, familiares y personas más cercanas. Que los relatos de las mujeres en tiempos de guerra y los caminos de esperanza se multipliquen. Esta serie es un esfuerzo realizado en conjunto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.